Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Esta tarde vamos a hablar sobre el valor de la confianza en la experiencia del cliente actual. ¿Son capaces de perdonar los clientes? Un tema súper interesante, ya que generar confianza en el cliente es fundamental para establecer relaciones sólidas y duraderas. Es por esto que la Cámara de Comercio Peruano-Chilena ha coorganizado este webinar junto a nuestros asociados, la empresa 0Q. 0Q es una plataforma reconocida internacionalmente por la atención al cliente presencial y remota, la experiencia del consumidor, permitiendo a las organizaciones disminuir los tiempos de espera, optimizar el servicio y ahorrar gastos. Dentro de nuestras soluciones se encuentra con un software para organizar la atención al cliente en sucursales, reserva de tickets virtuales, videollamada física y virtual, y autoconsulta y autopago. Muchas gracias a la empresa 0Q y también a BBK por estar con nosotros el día de hoy. Los ponentes que nos van a presentar el día de hoy, entre nosotros está la señora Angélica Guarenas, líder de Ingeniería de Inteligencia de Mercado, perdón. Ella es especialista en marketing con foco en investigación de mercados y desarrollo de insights, con impacto táctico y estratégico en los negocios. Experiencia en una variedad de áreas funcionales que incluyen inteligencia de mercado, marketing, trade marketing, experiencia del cliente e innovación. Muchas gracias, Angélica, y bienvenida esta tarde. Y también está con nosotros el señor Patricio Hernández, quien es director de Business y Strategy de BBK. Él es industrial de la Universidad de Chile, magíster en gestión de operaciones de la Universidad de Chile, diplomado en gestión de proyectos y gestión de negocios digitales de Columbia Business School, diplomado en Customer Experience Management del ESSEC Business y Marketing School, profesor del MBA UC de diseño y gestión de experiencia en clientes, profesor en el ESSE Business School de la Universidad de los Andes, en diseño estratégico, experiencia de clientes, y profesor de omnicanalidad en el Diplomado de Experiencia de Clientes de la Universidad de los Andes, y tiene además 16 años de experiencia en consultoría estratégica, experiencia de clientes y eficiencia en empresas chilenas y de la región en diversos sectores como el retail, industrias productivas y compañías de servicio. Muchas gracias, Patricio, y ¿qué les puedo decir? Después de ese muy importante y relevante currículum que tienen los dos. Así que feliz si nos quieren contar de BBK brevemente también. Y nada, les doy la palabra a ustedes para que nos presenten el día de hoy. Buenas tardes, Marcela. Ante todo, gracias por la invitación. Buenas tardes a los que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, hoy nuestra intención es presentar un estudio muy interesante que realizamos recientemente, en donde se profundiza sobre el valor de la confianza en la experiencia del cliente. Bien, como comentabas, soy la líder de inteligencia de mercados de 0Q. 0Q es una empresa líder en el sector de la tecnología. Nos enfocamos en la optimización de servicios de atención al público y nuestro objetivo es convertirnos en un aliado estratégico de nuestros clientes mediante herramientas que optimicen la experiencia del usuario, tanto en sucursales físicas como virtuales, específicamente mediante la gestión y el ordenamiento de las atenciones. Una de las características de 0Q como empresa es que nosotros creemos firmemente en la importancia de escuchar a nuestros clientes para anticipar necesidades y crear soluciones que puedan resolver situaciones que se presenten. Sabemos además que es muy difícil predecir el futuro, pero justamente a través de esta escucha activa de nuestros clientes es que podemos establecer o de alguna manera anticipar necesidades y generar acciones para satisfacerlas a medida que se vayan presentando. Y una de estas necesidades y uno de estos puntos de dolor que hemos identificado en todas las empresas tiene que ver precisamente con lo que mencionaba sobre el perdón de los clientes. ¿Son nuestros clientes capaces de perdonarnos?
La respuesta a esta interrogante, pues nos las trae Patricio, que como comentabas, es director de Business and Strategy en BBK. BBK es una empresa que tiene ya 12 años en el mercado y ha trabajado con muchísimas empresas importantes, líderes en sus sectores aquí en Chile, a través de la transformación de sus modelos atencionales y de experiencia del cliente. Y el día de hoy, pues Patricio nos va a hablar justamente sobre ese tema. ¿Son nuestros clientes capaces de perdonarnos y en qué circunstancias se da este perdón? Muchas Entonces, los gracias, dejo con... Angélica. Muchas gracias, Angélica. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero agradecer Gracias. la invitación de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena y Serocu para estar con ustedes. Y como decía Angélica, este es un estudio que nosotros nos tocó hacer el año pasado, en que quisimos explorar este concepto que nos encontramos que no está tan estudiado. Es un concepto que es bien interesante, que se ha desarrollado en el último tiempo en distintas industrias, el concepto de la recuperación del servicio o el service recovery, pero nos encontramos con muy poca literatura que nos dé insights profundos con respecto a cuáles son las variables más determinantes para entender cómo los clientes reaccionan cuando hay un quiebre de servicio. Contarles muy brevemente, solo para complementar lo que ya escucharon sobre BBK. Nosotros somos una consultora con base en Chile que acompañamos a nuestros clientes en la transformación de sus negocios con distintas capacidades, basado principalmente en la tecnología, en el diseño y con una visión de negocio. Y particularmente lo hacemos desde tres áreas de capacidades. Particularmente yo soy el director del área de consultoría de negocio y estrategia. También tenemos un área de branding y diseño y un área de experiencia de clientes, donde trabajamos de manera integrada en proyectos transformacionales, como decía Angélica, de modelos atencionales en distintas industrias, principalmente de servicios, en industrias de salud, retail, industria financiera. Tenemos base en Chile, pero también tenemos mercado foco con Perú y México. Hemos hecho más de 1000 proyectos en nuestros 12 años de historia y hemos trabajado con más de 100 clientes en distintas industrias y con una larga relación en las cuales en el último tiempo, los últimos 4 o 5 años, este concepto de la recuperación del servicio fue un tema que cada vez se puso más recurrente, también bastante acentuado por lo que ocurrió en la pandemia en distintas industrias. Y cuando nuestros clientes nos empezaban a preguntar cuáles son estas variables relevantes, podemos identificar ciertos perfiles de clientes con respecto al perdón, es cuando nos dimos cuenta que este es un tema que está bastante poco explorado y decidimos hacer un estudio en conjunto con la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, donde hago clase, esos son los resultados que vamos a compartir en esta tarde con ustedes. El contexto de este estudio, y si bien este es un estudio que hicimos con base en Chile, nosotros, como le comenté recién, hemos trabajado con clientes en distintos países de la región, en Perú, en Paraguay, en México, también con clientes en Chile que tienen presencia en otros países de la región. Y en general nos hemos dado cuenta de que mucho se ha evolucionado, sobre todo desde las expectativas y necesidades de las personas, a conceptos mucho más emocionales que funcionales. Los conceptos funcionales de la relación de la experiencia del cliente son muy importantes, pero también hay conceptos como los que ven en esta lámina: la empatía, la cercanía, la confianza, la búsqueda de una relación más simétrica. Son conceptos que cada vez son más relevantes y son más frecuentes de escuchar en la voz de los clientes y en sus expectativas. Sumado a esto, no es un misterio para nadie que estamos viviendo la era de la experiencia, con personas que estábamos cada vez más digitalizadas. Lo que pasó en la pandemia vino solamente a acelerar y a confirmar algo que ya se venía viviendo desde el año 2016, que solo para entregarle un dato, el año 2016 fue el primer año en la historia del mundo que el tráfico de Internet de dispositivos móviles superó al tráfico de Internet de dispositivos de escritorio, de dispositivos fijos. Ahí se produjo como el gran quiebre de comportamiento, algo que hoy día parece tan natural, que es el uso que tenemos de dispositivos móviles. Y eso se aceleró de manera muy profunda durante la pandemia. Y eso también ha hecho que los clientes, al ir generando expectativas de distintas industrias que han ido generando cambios de paradigma, nos vamos volviendo como personas cada vez más empoderados, más demandantes, y también vamos exigiendo más a las empresas. Y en este contexto tan desafiante es donde surge esta pregunta. Independiente de que tengamos un servicio muy buen diseñado, los procesos también quizás con muchos controles, con mucho foco en la calidad, siempre existe la posibilidad de que nos equivoquemos, de que haya un problema, de que haya un quiebre en el servicio. Entonces la pregunta que quisimos responder es: ¿qué ocurre con los clientes cuando viven un quiebre de servicio que reciben de una empresa? ¿Son capaces de perdonar? ¿El perdón influye en el comportamiento futuro que van a tener los clientes con nosotros? ¿Cuáles son las variables más relevantes y cuáles son las acciones que pueden tomar las empresas cuando nos equivocamos?
Y esto es justamente lo que encontramos que no tenía una respuesta muy certera, y hay estudios diversos que plantean distintas metodologías, y nosotros desarrollamos particularmente un instrumento que nos ayudó a responder estas preguntas, que son las que voy a compartir a continuación. Antes de contarles la metodología, quiero partir inmediatamente con un resultado. Nosotros trabajamos con una base de personas que habían tenido un quiebre de servicio durante los últimos 6 meses, del momento en que hicimos este estudio. Y le preguntamos a esas personas si es que habían perdonado a la empresa después de ese quiebre de servicio. Y una primera gran conclusión es que el 59% de las personas sí había perdonado, declara que sí perdonó a la empresa después de ese quiebre, y un 41% declara que no lo perdonó. Y cuando hacemos un doble clic en la consecuencia de ese perdón, de las que sí perdonaron, el 33% declara haber perdonado a la empresa, pero no mantiene la relación con la empresa. O sea, se cambia. Si es que tiene la posibilidad de hacerlo, se cambia de proveedor o compra en otra empresa si es que tiene la posibilidad. En cambio, de las personas que declararon no perdonar, que es un 41%, esa no declaración de no haber perdonado implica que ahí casi se duplica el concepto de cambiarse de empresa. Entonces aquí hay una primera gran conclusión de que el perdón hace que se duplique esta probabilidad de que una persona tenga al menos la opción de cambiarse la empresa y efectivamente tome una decisión de buscar una alternativa para el servicio o para el producto que está consumiendo. Esa es una primera gran conclusión que vamos a profundizar bastante ahora con bastante insight, con diferenciaciones también por segmento y también por industria. Entonces, la primera gran conclusión del estudio es que si el cliente perdona o no es un factor muy relevante a la hora de decidir si es que se queda o no en la empresa o si se cambia a una empresa tras lo que sucede. Pero a partir de esta gran pregunta o esta gran primera respuesta, existen varias preguntas secundarias que son las que vamos a responder a continuación. ¿Cuáles son las variables que más influyen en la predisposición al perdón? Creemos que hay un concepto que nosotros después validamos que existe, que se lo voy a presentar un poco más adelante, que es el capital del perdón. Y todos partimos basado en ciertos comportamientos y experiencias anteriores con un capital de perdón en función de las experiencias que hemos tenido con la empresa. En segundo lugar, cómo lograr que el cliente perdone y decida mantener la relación con la empresa, porque una cosa es que ocurra un quiebre de servicio y otra muy distinta es cuál es la reacción que tiene la empresa. Y también demostramos que algunas variables que son críticas en esa reacción de la empresa influyen de manera muy significativa en la probabilidad de perdón y también en la probabilidad de que esa persona quiera seguir comprando o manteniendo la relación con esa empresa. En tercer lugar, algo que estaba de los puntos anteriores, el que estaba menos estudiado, es lograr perfilar a los clientes. Todas las personas somos distintas, en distintos comportamientos, tanto como personas, tanto como clientes, pero también había una pregunta si es que podíamos lograr agrupar a los clientes de acuerdo a sus motivaciones, comportamientos y emociones con respecto a los quiebres de servicio. Y también es algo que logramos hacer y les voy a mostrar a continuación cuáles son los segmentos que logramos determinar. Y finalmente, la última pregunta estratégica que nos planteamos es cómo afecta a los clientes la reacción de la empresa ante un quiebre en el servicio, entendiendo que esa reacción puede ser un gatillante muy importante independiente del capital de perdón inicial con el que comencemos. ¿Cómo hicimos este estudio? Este es un estudio que fue diseñado a través de un instrumento de investigación, que es una encuesta, que aplicamos a una muestra, como les decía, con base en Chile, pero que conociendo también las realidades locales de Perú, Paraguay, Colombia y México, que nos ha tocado trabajar en esos países, creemos que las conclusiones son bastante transversales y aplicables a otros mercados. Y también es un estudio que realizamos en 5 industrias distintas: la industria financiera, la industria del retail, telecomunicaciones, salud y servicios básicos. Y algunas de las conclusiones del estudio que les voy a comentar a continuación vienen segmentadas también por industria. También es una muestra que es representativa en términos de género, bastante equilibrada, y también en términos de segmentos socioeconómicos, y también, como ven a la derecha abajo, en distribución de grupos etarios. Y también vamos a sacar algunas conclusiones con respecto a si este capital de perdón tiene diferencias en función del género, el segmento socioeconómico y los grupos etarios. El instrumento en particular es un instrumento que era un instrumento digital, que se envió a una base de personas que hubiesen vivido un quiebre de servicio durante los últimos 6 meses en alguno de estas 5 industrias. Tenemos 200 personas por industria, donde partíamos entendiendo el contexto de la situación y el cliente, para entender cuál fue el problema que tuvo, porque evidentemente la gravedad del problema influye en todas las otras variables que les he comentado inicialmente. Después diseñamos un instrumento para perfilar al cliente y entender su predisposición, su comportamiento, sus expectativas y las emociones que vivió durante el proceso.
Después vamos entendiendo cómo se dio el proceso propiamente tal, de cómo fue el requerimiento, cómo la empresa lo contactó, cuáles fueron las soluciones, cómo fueron los canales de contacto, y finalmente unas preguntas que hacían alusión al resultado final, de cuál fue la respuesta que le dio a la empresa y cómo esa respuesta pudo estar en línea o no con las expectativas que tenía el cliente. Este es un resumen general de cómo fue diseñado el estudio. Ahora vamos a ir particularmente a profundizar sobre los resultados y partiendo por este concepto del perdón y sus perfiles, que creo que es una de las conclusiones más interesantes. En función del estudio logramos identificar 3 perfiles o arquetipos que también se conocen con ese concepto, estos perfiles actitudinales en función del comportamiento y predisposición al perdón. Y estos perfiles que logramos determinar los logramos discriminar en función de 4 variables principales que son las que están acá a la izquierda. Primero, cuál es su motivación principal cuando tiene un quiebre de servicio, cómo actúa, qué hace, cómo se siente y cuál es su principal driver de qué necesita para perdonar. El primer perfil, y también logramos determinar el tamaño relativo de cada uno de estos perfiles. Este primero tiene un 42% de las personas que están en este muestreo de 1000 personas. Es un perfil que llamamos un perfil confrontacional. Es un perfil que, como su nombre lo dice, busca justicia, busca que la empresa reconozca su error. Su forma de actuar es muy antagonista y muy demandante. O sea, aparte con una actitud de demanda y de mucha molestia y tiene una predisposición que es bastante negativa. Y para perdonar necesita primero sentir que tiene la razón y en segundo lugar que se satisfagan las demandas que él hace. Busca una compensación que sea incluso un poco desproporcionada o incluso mayor al daño que se le está causando. Entonces es un perfil que parte muy demandante, muy confrontacional y con una predisposición muy negativa. En el otro extremo nos encontramos con un 28% de las personas que determinamos que tienen un perfil que denominamos comprensivo, que es una persona que, independiente del quiebre de servicio, tiene un perfil un poco más respetuoso, más colaborativo, busca mantener la relación, pero sin permitir que lo pasen a llevar. Eso no significa que no le importe el problema que tuvo, sino que busca una solución, pero de una manera quizás mucho más colaborativa y preocupada. Incluso el sentimiento que tiene es un sentimiento más de traición, más que de esta molestia y este sentimiento más agresivo que tiene el perfil confrontacional. Y para perdonar, este perfil necesita sentir que la empresa se preocupa y que entregue, partiendo, que entregue disculpas por lo sucedido y después que entregue una compensación que sea proporcional al daño causado. Y en el centro tenemos un perfil que es el 30% de la población, y llamamos el perfil racional, que está en el centro de los dos porque es un perfil que, su nombre lo dice, es mucho más práctico, mucho más pragmático. El sentimiento que tiene es un sentimiento de desilusión, espera que la empresa sea competente y se desilusiona de que no lo haya sido y que se haya equivocado. Busca un trato que sea justo, aprende para estar un poco más alerta y no le vuelva a ocurrir. Y lo que necesita para perdonar es sentir que la relación con el proveedor siga siendo beneficiosa. O sea, si le resolvieron el problema y mira hacia adelante y dice, este problema quizás no fue tan grave o la compensación considera que fue justa, no tiene ningún problema en seguir manteniendo la relación con esa empresa, con ese servicio hacia adelante. Entonces, esta es una primera gran conclusión porque reconocer a los perfiles de perdón también nos puede permitir tener estrategias diferenciadas. De hecho, en algunos de nuestros clientes hemos aplicado este mismo instrumento que aplicamos en esta muestra que es general de distintas industrias y es posible identificar distintas personas y en función de distintas variables sociodemográficas a qué perfil de perdón es más probable que pertenezcan y uno puede tener una estrategia de recuperación de servicio que sea diferenciada. Yendo ya a conclusiones mucho más específicas, habiendo ya establecido este concepto de los perfiles de perdón, es interesante entender cuál es la propensión al perdón de cada uno de estos perfiles, ¿ya? Como se ve en este gráfico, el perfil confrontacional, que es el que está a la izquierda, es el que menos perdona, solo el 43% lo hace. En el otro extremo, a la derecha, tenemos el perfil comprensivo, en cuyo caso el 76% de los clientes declara haber perdonado a la empresa. Y por eso pusimos al centro el perfil racional, porque aparte de tener esta sensación de más pragmática, más práctica que mostraba recién, también en términos de perdón está en el centro, tiene un 35% de probabilidad de perdonar. Entonces, los confrontacionales son los que tienen esta menor predisposición versus los comprensivos que tienen esta mayor predisposición. Esta es una primera mirada de cómo los perfiles tienen una predisposición al perdón. También, ya entrando en variables sociodemográficas, y esto es bien interesante, esta muestra es representativa para las 5 industrias que yo les comenté al comienzo, y hay algunas diferencias interesantes con respecto a variables sociodemográficas. Por ejemplo, si miramos acá en el gráfico de la izquierda arriba,
hay mayor presencia de hombres en confrontacionales, lo cual se revierte en perfiles racionales versus comprensivos. Y si eso lo llevamos al gráfico de abajo a la izquierda, vemos que las mujeres perdonan más que los hombres, un 63% de perdón versus un 55%. Y si lo llevamos a la derecha con una mirada desde los segmentos socioeconómicos, los segmentos socioeconómicos más altos tienden a ser más confrontacionales y en los segmentos socioeconómicos más bajos tienden a ser menos comprensivos. Y eso también tiene una consecuencia desde el punto de vista del perdón, donde en el gráfico de la derecha abajo, en la primera columna, se ve que el segmento alto, los segmentos altos perdonan menos que los segmentos más bajos, y el medio está en un punto intermedio entre ambos extremos. Entonces, hay una discriminación importante con respecto al perdón entre hombres y mujeres y entre segmentos socioeconómicos, y esto hace también que los perfiles pertenezcan a cada uno de estos segmentos en función de las variables sociodemográficas que les acabo de explicar. También otra variable importante, y esta la pusimos en una lámina independiente porque es bien interesante entender las brechas generacionales. Acá podemos ver cuál es la participación, qué porcentaje de la población que nosotros estudiamos cabe en cada uno de los tres perfiles que les acabo de explicar en función del rango etario. Y aquí se puede ver el perfil confrontacional, que es la barra, la parte de la barra que es morada, donde se ve que va aumentando de manera bien significativa la cantidad de personas confrontacionales a medida que aumenta la edad. A partir de los 35 años, si miramos el gráfico al centro, hay una caída sostenida de los perfiles racionales y comprensivos, y el perfil confrontacional crece de manera bastante sostenida, representando el 53% de los mayores de 65 años. Entonces, hay una tendencia que es bastante marcada con respecto a cómo crece el perfil confrontacional y decrece el racional y comprensivo a medida que avanza la edad. Eso también nos puede dar luces si es que nuestro perfil de clientes es un perfil que puede ser o de mayor o menor edad, o reconocer a las personas en función de su edad nos puede dar luces de cómo podemos tener estrategias y también reconocer de cuál va a ser la predisposición que van a tener ante un quiebre de servicio. También, como les conté, este estudio hicimos un quiebre por industria. Hay bastantes conclusiones, todas las conclusiones del estudio están abiertas por industria. Aquí traje algunas láminas en función del tiempo que queremos que son las más importantes. Hay mayor presencia del perfil comprensivo en dos industrias particularmente, que es la industria financiera y la industria del retail, que están marcadas en los círculos arriba. Y también se ve una baja de los perfiles confrontacionales. Como ustedes ven acá, está ordenado de mayor a menor de perfiles confrontacionales, donde se ve bastante perfil confrontacional en telecomunicaciones y servicios básicos. Servicios básicos llamamos el servicio de electricidad, de agua potable, de gas. Y eso va bajando a servicios como industria financiera, salud y retail. Y tiene que ver también con la criticidad de ese servicio. O sea, quedarse sin un servicio básico o quedarse sin las telecomunicaciones, que podrían ser considerados incluso ya un servicio básico dentro de lo rutinario que se vuelven en nuestra vida diaria, tiende a ser mucho más crítico la confrontación ante un quiebre de servicio en ese tipo de productos. También de la misma manera fuimos a ver si había alguna industria particularmente donde hubiese mayor o menor predisposición al perdón. Y en general nos encontramos aquí con dos particularidades, en particular la industria de la salud y la industria financiera, son las que presentan menores tasas de perdón versus el retail, que presenta la tasa más alta. ¿Bien? Aquí vamos a hacer un doble clic a continuación para entender el porqué de esto, porque hay variables un poco más profundas que tienen que ver con el tipo de reacción y con el tipo de problema. A propósito de lo que mencionaba recién, el tipo de problema también es muy importante. No es lo mismo que yo tenga un problema, por ejemplo, que como los que están a la izquierda, que son incumplimiento de condiciones contratadas, donde la persona siente que hay una violación importante a la confianza, a un acuerdo que yo tenía con la empresa o con la marca, versus un problema que puede ser que el producto de un delivery, por ejemplo, no llegó o se demoró en llegar, que está más hacia la derecha. Entonces es bastante evidente, quizás la conclusión no es sorpresiva, pero sí lo importante es que está cuantificada, que hay situaciones donde menos se perdona, que son situaciones de incumplimiento y situaciones de mala calidad de servicio desde la percepción de los usuarios, y hay problemas que podrían ser quizás un poquito más operativos, más rutinarios, no tan críticos para las personas, y esa probabilidad de perdón tiende a ser un poco mayor. Ahora con respecto al perdón y la lealtad, que es para profundizar ese primer spoiler que le hacía en la primera lámina. La pregunta que queremos responder es qué tan importante es el perdón a la hora de retener a los clientes. Yo les mostraba esta primera lámina al comienzo que decíamos que el 59% de las personas declaró que sí perdonaba y el 41% declaró que no perdonaba. Ahora, si hacemos un doble clic y vamos profundizando en este árbol de decisión, vemos que el 67% de las personas que dice que sí perdonó dejó de ser cliente no dejó de ser cliente de la empresa, se mantuvo con la empresa. Entonces, la mayoría de los clientes que sí perdonan sí siguen siendo clientes de la empresa, o sea, casi 2/3.
versus los clientes que no perdonan, que son los que están a la derecha, que son el 41%, el 42% dejó de ser cliente de la empresa. Entonces hay una brecha de 25 puntos que es bien importante, que es la primera conclusión que yo les comentaba, y es que la mayoría de los clientes que no perdonan dejan de ser clientes. Ahora entendamos el por qué. Cuando les preguntamos a los clientes que sí perdonaron, ¿por qué no dejaron a esa empresa? El 64% de los que sí perdonaron dijeron que siguieron manteniendo la relación porque le dieron otra oportunidad a la empresa. O sea, el perdón terminó en una acción de darle otra oportunidad. Pero hay un 36% que no tenía otras opciones o cambiarse era muy costoso. ¿Ya? En muchos casos nos encontramos, sobre todo en la industria de servicios básicos, donde yo no tengo la posibilidad de cambiarme de compañía de agua o compañía de gas o electricidad, o por ejemplo un cambio de compañía de teléfono podría generar un costo, ya sea por las condiciones del plan o por ciertas restricciones regulatorias que pueden existir en los mercados. Entonces es bien importante entender que las personas que no se cambiaron, hay una parte importante que es porque de alguna forma se sienten atadas a ese servicio y no es porque no quieran hacerlo. Y algo súper importante y bien dramático, como lo ven en el gráfico en los números de la derecha, es que del 42% que se mantuvieron, incluso no habiendo perdonado, el 78% de las personas fue porque no tenía otras opciones o era muy costoso cambiarme, y solo un 22% fue en esta dimensión de que le di otra oportunidad a la empresa. Entonces se vuelve mucho más crítico que de alguna forma estas personas que no perdonaron, si hubiesen podido cambiarse, la mayoría, casi el 80%, lo habría hecho. Englobando las dos ramas de este árbol que les estoy mostrando, los clientes que no se cambian y declaran darle otra oportunidad a la empresa, el 87% sí perdona y el 13% no perdona. Entonces este concepto de darle otra oportunidad y declarar este concepto de que a pesar de que te equivocaste, te doy otra oportunidad y voy a seguir teniendo esta relación contigo, está absolutamente apalancada prácticamente en un 90% por personas que sí perdonan. Entonces esto muestra y recalca y enfatiza la relación que tiene el perdón con mantener la relación con la empresa. Al comienzo comentábamos el concepto del capital de perdón, y aquí hicimos un estudio que en las preguntas tenía varias hipótesis de cuáles podrían ser las variables críticas para determinar qué determina el capital de perdón. Y nos dimos cuenta que el capital de perdón, la principal variable que la construye es la experiencia previa. ¿Qué significa eso? Mientras mejores experiencias tuve anteriormente, tengo una propensión al perdón mucho mayor si es que tuve malas experiencias anteriores. Entonces, el perfil comprensivo, como ven en el gráfico que está a la izquierda, crece a mayor satisfacción. Entonces, clientes que están más satisfechos tienden a ser más comprensivos cuando hay un problema, mientras que el confrontacional disminuye. Entonces, cuando yo estoy teniendo malas experiencias anteriores, parto con una predisposición más negativa. Y el perfil racional está más presente en niveles centrales de satisfacción, que hace sentido con este nivel un poco intermedio del perfil racional, que decíamos que quizás no es tan extremo como el agresivo, pero tampoco es tan comprensivo como este perfil que tiene una actitud un poco más pasiva. Y la conclusión más importante es la del gráfico que está al centro, el gráfico de la derecha, donde se ve que los clientes que no perdonan se cuadriplican, pasa de 66 a 15, incluso más de cuadriplicar, de 15 a 66, se cuadriplican al comparar a clientes insatisfechos con aquellos satisfechos. ¿Qué significa eso? Que clientes que declaran que estaban satisfechos con la empresa antes de que ocurriera el quiebre de servicio tienen un cuarto de probabilidad de no perdonar con respecto a los que sí. Entonces hay un capital de perdón muy marcado, y eso hace que cuando yo vengo insatisfecho previamente con la empresa, parto con un capital de perdón que es un cuarto de lo que hubiese tenido si es que tengo buenas experiencias anteriores. Algo también interesante es que este capital de perdón que les mostraba en la lámina de recién no es transversal en todas las industrias. Hay cambios bien significativos. Aquí pusimos 3 de las 5 industrias, que es donde se ven cambios bien interesantes de analizar. Si miramos el primer gráfico de la industria financiera, los clientes satisfechos, que están en la primera columna, tienen una propensión a perdonar que es 3 veces mayor que los clientes insatisfechos. Entonces, esa probabilidad de perdón, ese 30% versus ese casi 90%, es 3 veces. Entonces, hay en esa industria un factor multiplicador de 3 por. Versus en el retail, que es una industria bien distinta, donde quizás es más fácil comprar en un supermercado o en otro, o en una tienda de conveniencia en otro, donde los clientes satisfechos tienen un 100% de probabilidad de perdón. O sea, si hay una falla, independiente de que se haya equivocado, yo igualmente voy a perdonarlo y lo más probable es que vuelva a comprar. Quizás podría bajar la participación, el share of wallet de ese cliente en mi marca, pero el cliente declara que perdona.
versus lo que ocurre en la industria de la salud, que es el tercer gráfico, donde los clientes satisfechos tienen una propensión a perdonar que es casi el doble de los clientes insatisfechos. Eso también se explica por la criticidad de un quiebre de servicio en la salud, que puede ser temas incluso de riesgo vital. Entonces, la forma de esa curva tiene que ver mucho con la naturaleza del servicio y con lo crítico que puede ser incluso para la vida un quiebre de servicio. Ahora construyendo cómo llevamos todos estos elementos hacia posibles estrategias de Service Recovery, que es el objetivo principal de este estudio, cómo en función de todos estos descubrimientos y hallazgos y este conocimiento que generamos, cómo podemos diseñar una estrategia de recuperación del servicio. Y la pregunta que quisimos responder acá es cómo afecta el desempeño de la empresa, porque hasta ahora hemos hablado propensión a perdonar, hemos hablado del capital del perdón, pero en ningún momento, hasta el momento en la presentación, hemos dicho cómo influye el desempeño de la empresa en la decisión de perdonarnos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, de cuáles son las variables más relevantes para los clientes, para que efectivamente ese capital de perdón se materialice y no se quede simplemente en un capital. Y en función del estudio, hay tres variables que son determinantes en la decisión de perdonar. La primera es la proactividad de la empresa, ¿ya? Y lo que muestra este gráfico son distintos niveles de proactividad. Entonces, por ejemplo, la primera es que la empresa no da respuesta, la segunda es que el cliente toma la iniciativa, la tercera es que la empresa toma la iniciativa parcialmente, y el último es que la empresa es proactiva, que es el cuarto punto de esta curva. Y lo que muestra esto es que la probabilidad de perdón, que es lo que está en el eje vertical de este gráfico, la probabilidad de perdón se multiplica por 3,7 veces cuando la empresa es proactiva. Entonces, la proactividad de la empresa, este capital de perdón, que ya es una construcción que viene en función de la historia y de las experiencias anteriores, casi que se multiplica por 4 cuando la empresa es proactiva. Y esto es algo súper importante, sobre todo si pensamos en un quiebre de servicio que puede ser muy usual, quizás todos lo hemos vivido, cuando hacemos una compra por internet y no llega el despacho en la ventana de tiempo, la empresa seguramente sabe eso. Eso tiene que estar en algún sistema, en algún proceso que genere una alerta. ¿Y por qué esperar que el cliente llame para reclamar y decir, no me llegó el producto cuando te comprometiste? ¿Por qué no ser proactivo y decirle, voy tarde, te ofrezco una disculpa, te ofrezco una compensación si es que es necesario, te doy esta alternativa? Esa proactividad es muy valorada por las personas y eso hace que esa proactividad haga que el capital de perdón se amplifica por casi 4 veces. La segunda variable que determinamos que es muy importante y también tiene un efecto multiplicador de 3 por, es la facilidad y rapidez de la atención. Entonces, una vez que ya soy proactivo, empieza una comunicación y el cliente valora mucho que sea fácil, tanto en tiempo, en fondo y en forma, y también la rapidez de esa atención. Y por último, la última variable que es relevante es la variable que tiene que ver con la satisfacción con la respuesta, ¿ya? Y aquí no tiene que ver con que los clientes busquen algo que sea desproporcionado. En general, lo que nosotros llegamos como conclusión es que los clientes, en general, independiente que sean confrontacionales, que quizás hagan un perfil un poquito particular, tienden a buscar una respuesta que sea con una compensación proporcional al daño causado. No necesariamente quieren una compensación económica, no necesariamente quieren un descuento. En muchos casos basta con un aviso para que la persona pueda acomodarse o quizás adaptar alguna decisión que tenga que tomar en función de un quiebre de servicio que le estamos entregando. Entonces, si se fijan, también algo interesante de entender es que la proactividad es la que más amplifica la probabilidad de perdón, incluso más que la satisfacción con la respuesta. Entonces, muchas veces las empresas, perdón, basan sus estrategias de service recovery en estrategias de compensaciones y tienen reglas de negocio muy establecidas. Si es que fallamos en tal tipo de problema, vamos a compensar de esta manera o de esta otra, que es un componente y es importante, pero no hay que descuidar la proactividad como el factor más relevante y la facilidad y rapidez de la atención como el segundo factor más relevante. Obviamente que estos factores también se van multiplicando, o sea, el 3,7 por el 3 por el 2,6. Si hacemos bien las tres cosas, la probabilidad de perdón evidentemente que se amplifica de manera exponencial. Esto también cambia por industria. Aquí, por ejemplo, hicimos el zoom en la primera variable, que es la proactividad de la empresa, donde en la industria financiera, la proactividad de la empresa hace que se multiplique por 11 veces la probabilidad de perdón versus el retail, que es 2,6, y versus en salud, que es 2,9. Entonces hay quiebres que es bien interesante entenderlos también por industria, y estos gráficos que les mostraba en esta lámina anterior son en promedio de las 5 industrias que nosotros analizamos y hay bastantes conclusiones que son interesantes de entender, que por motivo de tiempo no voy a profundizar en esta presentación, pero que están disponibles por industria. Y lo otro interesante es que estos efectos multiplicadores que les acabo de explicar en la facilidad y rapidez de la atención, la proactividad y la satisfacción, en general son bastante transversales en los perfiles. O sea, no es que le afecten a un perfil más que a otros, ¿ya? Le afecta a todos.
le afecta un poco más a los confrontacionales. Si se fijan, los factores más grandes están en la primera fila, que son son los perfiles confrontacionales. Pero tampoco estamos hablando de órdenes de magnitud muy distintos. Estamos hablando de 4 versus 3,5 versus 3, por ejemplo, en la columna del centro. Entonces, a todos los segmentos de clientes, a todos los perfiles de clientes les afecta por igual, pero hay un efecto particularmente un poco superior en los perfiles confrontacionales. Entonces, particularmente entendiendo que esas son las personas que podrían tener una predisposición más negativa, entender la proactividad, la facilidad, rapidez y satisfacción con la respuesta como un ecosistema integrado de soluciones de recuperación de servicio, creemos que es una estrategia que tiene que estar integrada. Otro factor que es relevante, independiente del capital del perdón, independiente de la reacción de la empresa que pueda estar muy bien diseñada, tiene que ver con que el capital de perdón no es infinito, y esto es bien evidente, y lo que estamos a tratar de determinar es hasta dónde llega el límite de paciencia de las personas. Y lo que muestra este gráfico de la izquierda es cómo va disminuyendo la probabilidad de perdón en función de la reiteración de los quiebres de servicio. Y aquí van viendo, obviamente, no es ninguna novedad, no es ningún descubrimiento muy relevante de que esto va aumentando, que va aumentando la probabilidad de no perdonar y va disminuyendo la probabilidad de sí perdonar, pero lo que logramos determinar es que se produce un quiebre significativo desde la tercera situación. Entre la primera y la segunda hay un aumento de 38 a 42%, hay un aumento también importante entre la primera y la segunda de 48%, pero el gran quiebre en términos de orden de magnitud se produce desde la tercera situación. Entonces, entre la segunda y tercera, ahí ya se produce un índice de reiteración que reduce de manera bien significativa este capital de perdón, independiente de la buena o mala respuesta que podemos dar en la recuperación del servicio. Y también, si vamos mirando cómo los perfiles van cambiando, y esto es algo bien importante que no he mencionado, cada uno de nosotros como cliente no es que sea a priori confrontacional, racional o comprensivo de manera constante y permanente en el tiempo y con todas las industrias. Nosotros somos personas que somos dinámicas y líquidas, y en una industria podemos tener un perfil confrontacional, en otra ser más comprensivo, en otra ser más racional. Entonces es bien interesante entender que esto no es intrínseco de la persona, sino que tiene que ver con distintas variables y contextos, y nosotros mismos como personas podemos comportarnos con estos perfiles dependiendo del contexto de la industria y el quiebre de servicio. Independiente de eso que acabo de explicar, mirándolo independiente de la industria, vemos que los perfiles confrontacionales van aumentando de manera bastante relevante cuando se va repitiendo este quiebre de servicio, y con más de 3 situaciones anteriores la proporción de confrontacionales ya se incrementa significativamente y casi se duplica con respecto cuando ese quiebre es la primera vez. ¿Bien? Para finalizar, ¿cuáles son los principales insights y cuáles son las conclusiones y aprendizajes que sacamos de este estudio, que resumen lo que les acabo de presentar? En primer lugar, los clientes son distintos y el perdón no es ajeno a ello. Este reconocimiento de perfiles que nosotros hicimos, creemos que es un hallazgo bien importante que nos permite caracterizar, que nos permite entender motivaciones, comportamientos, emociones. Como les comenté anteriormente, en algunos de nuestros clientes en BBK hemos hecho este estudio de manera in-house para una compañía particularmente, y hemos logrado determinar la propensión de cada una de las personas o pertenencia o probabilidad de pertenencia a cada uno de esos perfiles. Y cada uno de estos clientes vive su propio proceso de perdón. Y el diseño que nosotros hagamos de la estrategia de recuperación de servicio cuando existe un problema también tiene que estar condicionado y diseñado en función de la relación que queremos tener con cada uno de estos perfiles. La segunda conclusión, que también podría parecer evidente, pero lo que aporta este estudio es que le da una evidencia concreta y también le da un peso relativo cuantitativo, que es el impacto del perdón en la relación y en el negocio. Todos estos gráficos que yo les mostré en este árbol de decisión, de cómo vamos viendo esta propensión al perdón, y después si las personas efectivamente mantienen la relación con nosotros, y los que no lo mantienen, ¿por qué lo hacen? Y entender que muchos de los que no lo hacen es porque no tienen alternativa y no porque quieran seguir teniendo relación con nosotros, es algo bien interesante de entender. Entonces esto se traduce que un aumento de la retención de clientes es un factor súper relevante, entender también de que el perdón puede ser una oportunidad para también generar una relación que puede ser más duradera en el tiempo. En tercer lugar, y lo que vimos hacia el final de la presentación, el desempeño de la empresa es determinante, independiente del capital de perdón. Estas 3 variables que vuelvo a repetir: la proactividad, la facilidad y simpleza y rapidez de la respuesta, y por último la satisfacción de la respuesta, son las 3 variables más relevantes y en las cuales tienen que formar parte de una estrategia de recuperación de servicio. Los clientes no nos van a perdonar por siempre. Es muy importante entender las últimas láminas que expliqué de cómo entre el segundo y tercer quiebre de servicio ya se produce un quiebre en la curva, y eso hace que la mayoría de las personas que quizás son más comprensivas al comienzo podrían convertirse en confrontacionales a medida que esos quiebres de servicio son reiterativos.
Y por último, este concepto que también es uno de los conceptos quizás más novedosos de lo que nosotros estudiamos anteriormente, de estudios previos de otras industrias y también de otros países, el concepto del capital de perdón, que es un tema que no estaba tan estudiado y habían distintas hipótesis de cuáles podrían ser las variables que influyen en este capital de perdón. Habían algunos que decían que tenían que ver con la percepción de marca, que tenían que ver con otras variables asociadas a distintas interacciones, y lo que logramos demostrar nosotros es que la principal variable de capital de perdón son las experiencias anteriores y las experiencias recientes anteriores. Como les explicaba anteriormente, mientras buenas experiencias tengo recientemente con la empresa, cuando ocurre una falla, cuando ocurre un quiebre en el servicio, esa predisposición inicial y ese capital de perdón con el cual nosotros partimos como clientes y que le damos ese capital a la empresa es mayor versus que si venimos con malas experiencias anteriores. Bueno, y para finalizar y para abrir un espacio de conversación y, por supuesto muy disponible a todas las preguntas que tengan, quería cerrar con estas frases. Los clientes en general y cada uno de nosotros esperamos que las empresas, los servicios cumplan con la promesa de servicio. Todas las empresas tienen una promesa, tienen ventana de tiempo, tienen una promesa de continuidad de servicio o continuidad operacional. Pero también en este estudio nosotros aprendimos que los clientes son conscientes de que no somos perfectos y por muy bien diseñado que esté un servicio siempre puede ocurrir un problema. Entonces aquí viene la segunda derivada y un poco el aprendizaje y el desafío para los que están tomando decisiones con respecto a quiebres de servicio en sus organizaciones. Y es que los clientes esperan que cuando algo sale mal, esperan que lo solucionemos. ¿Y cómo esperan que lo solucionemos? En función de todas estas variables y todas estas estrategias que les comenté en la presentación. Bueno, eso es lo que traía para hoy, así que feliz de que tenemos una conversación y abierto a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Patricio. Me queda claro, luego de escuchar estos resultados, que si bien las empresas tienen muy presente que deben cumplir sus promesas, los quiebres de servicio van a ocurrir en algún momento. Incluso hay industrias donde esos quiebres de servicio están ya estadísticamente calculados, sabemos cuál es el porcentaje de falla que tenemos el riesgo de. Sin embargo, tenemos un espacio entre nuestros clientes para ser perdonados, y que lo vital para esto es generar las acciones necesarias para obtener este perdón. Entonces, ahora sí quisiera, en este contexto, que me comentaras cómo las empresas pueden adaptar sus estrategias de service recovery para maximizar las probabilidades de perdón por parte de sus clientes. Perfecto. Yo creo que en función de los insights que mostraba en la última lámina, hay tres insights que se pueden vincular a la pregunta que tú haces. Y en general hay un concepto que es bien transversal en todas las industrias, que los clientes en general buscamos personalización y que las empresas nos conozcan. Entonces, una primera conclusión que yo creo que es muy concreta y aplicable de este estudio es que es posible, y lo demostramos con este estudio cuantitativo, determinar los perfiles de clientes. Entonces, si los clientes sienten que te conocen, que entienden tu predisposición y que en función de eso te dan una respuesta que está diseñada para ti particularmente y en función de las emociones, del comportamiento, de las expectativas que tú tienes, yo creo que eso parte también sumando al capital de perdón inicial que acabo de explicar. Entonces, un primer concepto que yo creo que hay que aplicar es entender que uno puede reconocer los perfiles de las personas, idealmente tenerlas segmentadas o al menos con una probabilidad de permanencia o de estar asociado a alguno de estos perfiles. Recién podrían ser dinámicos, pero al menos a cuál es más probable que yo pertenezca, y en función de eso diseñar estrategias de service recovery que sean diferenciadas. En segundo lugar, y aunque parezca bien evidente, algo que no mencionamos en profundidad en este estudio, es no quedarnos solamente con la resolución proactiva, rápida y justa, que son como las tres grandes conclusiones de la estrategia, sino que también poner foco en la causa raíz, porque como demostraban las últimas láminas también, uno de los principales problemas donde se produce el mayor quiebre es cuando se produce una reiteración. Y muchas veces las empresas tienen áreas de atención a clientes o áreas de reclamos o áreas de servicio o de servicio al cliente, en las cuales tienen su foco principal en atender a los clientes y darle una solución ante un problema. Pero no necesariamente se hace un estudio en profundidad para ir a entender las causas raíces de esos problemas, y eso genera que se generen reiteraciones y que ese mismo cliente pueda vivir incluso la misma situación o que otros clientes generen ese mismo quiebre de servicio. Entonces, yo creo que ese es un tema también bien estructural, entender que no solamente basta con dar una respuesta buena y que cumpla con estos atributos que expliqué durante la presentación, sino que también ir a buscar esas causas raíces y dar soluciones estructurales a los problemas de servicio.
Y por último, vinculado a lo que comentaba al comienzo de la presentación, hoy día las personas y cualquiera de nosotros que está en esta reunión podría también dar fe de eso, que buscamos una relación que sea más justa. Los clientes como personas no queremos relaciones abusivas donde la empresa parece un ente superior porque es muy grande y porque tienes muchos clientes, yo no le voy a importar. Entonces, nosotros queremos sentir que somos importantes para la empresa. Entonces, también creo que hay un desafío, no solo en el ámbito de recuperación de servicios, sino en general en las relaciones que tienen las empresas, las marcas con las empresas, de cómo somos capaces de fomentar relaciones que son más horizontales, que propicien la confianza y una relación más simétrica. Un ejemplo muy particular, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con una empresa de retail hace un tiempo, y cuando hablábamos con los clientes sobre problemas de recuperación de servicio, un problema muy típico era, por ejemplo, cuando un producto, un cliente lo tenía que devolver. Entonces un cliente nos decía, cuando yo tengo que devolver un producto, tengo que ir a la tienda, lo voy a dejar, me dan una nota de crédito y en 60 días más me van a devolver mi dinero. Pero cuando yo con esa misma empresa me atraso un día en pagar la cuota del crédito que me da esa empresa, me están persiguiendo con empresas de cobranza. Y yo les tengo que dar un crédito de 60 días, me devuelven el dinero de esa nota de crédito, esa evolución de ese producto que yo estoy entregándoles en ese momento. Entonces, esa asimetría que quizás hace unos años atrás podría ser naturalizada y podría pasar desapercibida, son ejemplos de situaciones muy concretas que las personas ya no estamos dispuestas a aguantar. Entonces, fomentar una relación más justa, más simétrica y que propicie la confianza, también creo que es un tema que es transversal, independiente del contexto de recuperación de servicios. Bien, muchas gracias, Patricio. Marcela, ¿tenemos alguna otra pregunta por parte del panel o de los Sí, asistentes? primero quería darle las gracias a ti, Angélica, Patricio, tremenda exposición, súper interesante el tema. Y como lo habíamos comentado también en otras instancias, desayunos, webinars que hacemos, donde se empiezan a tocar la parte humana y la parte de tecnología, siempre van saliendo temas muy interesantes. Cómo la tecnología nos puede ayudar a nuestro favor, pero sin dejar de lado la hiperpersonalización del cliente, de lo humano. Entonces, me parece eso súper interesante. Y como decía la frase final de Patricio, el cliente no espera que seamos perfectos. Siempre se está pensando que la empresa es una máquina que tiene que hacerlo todo perfecto. Y claro, obviamente agradecen que salga todo bien, pero también cuando dicen, ¿sabes qué? Perdón, me equivoqué, sí, sabes que pasó algo y te voy a dar, aunque sea, aunque no va quizás con lo justo que Patricio, si la persona siente, te voy a dar un descuento o algún beneficio, alguna invitación, algo sin costo, lo agradece tanto y termina quizá igual de feliz o más incluso que cuando todo salió perfecto. Así que quería recalcarle eso que también no, me ha pasado y siento que el cliente lo valora bastante. Y mira, acá me llegó una pregunta que me dice, bueno, este estudio que vimos, yo sé, Patricio, que hay realidades de todo tipo de organizaciones. Sí. Hay megacorporaciones, hay empresas más chiquititas, hay emprendedores. ¿Cómo este estudio se puede aplicar a la realidad de las distintas organizaciones? Ujú. Perfecto. Este estudio, cuando nosotros lo hicimos originalmente, era un estudio que era, al menos en su momento, bien novedoso desde la metodología, porque al menos no existía. Esto nosotros lo partimos estudiando en Chile, después lo estamos extrapolando a realidades también regionales en Latinoamérica. Y era algo que no existía un instrumento de esta naturaleza que permitiera este nivel de profundidad, hallazgo y este cruce de los perfiles. Cómo nosotros lo hemos aplicado en BBK en organizaciones particulares es diseñando y adaptando este mismo instrumento y aplicándolo a bases de clientes de las propias organizaciones. Entonces hay clientes nuestros, por ejemplo, una empresa de retail con la cual trabajamos, hicimos un muestreo, adaptamos el instrumento, pero basado en prácticamente las mismas 23 preguntas, obviamente adaptando los tipos de problemas, algunas variables sociodemográficas muy particulares, y lo que logramos es determinar los perfiles de perdón particularmente para ese caso particular. Y lo que ellos hicieron después es tomar ese muestreo que nosotros hicimos a partir de este estudio y después hicieron un modelo basado en Data Analytics para hacer un pronóstico de cómo el resto de la base podía tener una predisposición al perdón basado en este grupo de estudio que teníamos más información. Entonces lo que ellos tienen hoy día es voy a ponerlo en términos muy simples, es como a todos sus clientes, a toda su base de clientes identificados con una propensión a cuál perfil de perdón ellos pueden pertenecer.
Y esa información puede estar disponible, por ejemplo, para una persona que está en un contact center y sabe que le va a entrar un llamado de un cliente que tiene un reclamo, porque yo atiendo una base de reclamos, estoy en ese punto de contacto, y me puede aparecer una alerta: mira, esta persona tiene un 60% de propensión de ser un perfil confrontacional, entonces tu script o tu bienvenida inicial o cómo tú enfrentas esa conversación podría ser diferenciada, o incluso ya la estrategia con la cual vas a conversar o las posibles opciones que le va a dar ese cliente podrían ser diferenciadas. Eso es algo súper concreto que se puede llegar a hacer y lo hemos visto en casos aplicados en algunos ejemplos de nuestros clientes. Mira, qué interesante. O sea, ya no es solo la sonrisa telefónica, con un primer Ujú. que te enseñan en la primera clase de ventas, la sonrisa telefónica, sino que además te dicen cómo tienes tú que enfrentar a esa persona específica. Lo encuentro Sí, genial. incluso antes de escuchar cómo esa persona te va a hablar, tú ya puedes saber anticipadamente qué propensión de actitud te vas a encontrar. Y eso también predispone la forma en que lo atiendes. Ah, impactante. Bueno, y volvemos a tocar lo que hablaba yo al principio, que se van tocando la parte humana y la tecnología, que lo encuentro genial. O sea, siempre que empezamos hablando de tecnología, terminamos hablando del humano, y en este caso del perdón, y la tecnología, cómo nos puede ayudar a que los clientes nos perdonen más fácilmente. Así que, no, muy, muy interesante. Creo que no nos llegaron más preguntas. Ahí el equipo me manda. Mira, a ver si acá hay otra, dice. Rafael Quispe pregunta: ¿es posible generalizar el comportamiento de los clientes por factores culturales? Sí, mira, en este estudio particularmente nosotros lo hicimos en profundidad en Chile. Entonces tenemos certeza incluso saqué algunos resultados de cómo está una presentación que también entiendo que hay público de otros países, en que logramos determinar diferencias culturales en las regiones de Chile. Por ejemplo, determinamos que en el norte de Chile, por una cuestión particular de ciertos comportamientos, hay factores culturales que las personas sean más confrontacionales que las personas del sur de Chile. Y pueden haber factores climáticos, de conducta, de cómo viven. Hay distintos factores que pueden estar en ese ámbito de factores culturales que dice Rafael. Extrapolar esa conclusión a otros países de la región o quizás a zonas particulares de otros países de Latinoamérica, habría que replicar ese estudio, pero al menos en lo que nosotros vimos en Chile, efectivamente hay factores culturales que están súper marcados, que no son solamente los factores que yo mencioné que tienen que ver con la edad, con el género y con el segmento socioeconómico, sino que también incluso con el contexto donde yo vivo geográficamente. Perfecto, perfecto. Súper, súper interesante. Así que yo creo que ya estamos en la hora. Les agradecemos nuevamente. Ah, bueno, y antes de despedirlos, ¿podemos compartir este estudio? Siempre me preguntan. Sí, por supuesto, por supuesto. La misma presentación que hice, se las comparto tal cual y ustedes la hacen llegar a todos quienes la necesiten. Perfecto, perfecto. Bueno, Angélica, Patricio, muchas gracias. Ya llegaron ahí mis escolares. Así que, antes de despedirlo ya, la última pregunta. Dice José Arturo Maldonado. Dice: cuando el servicio es monopolio y no es bueno el servicio, ¿los clientes qué opciones tienen? Sí, ahí la verdad es que no hay muchas opciones. Nosotros nos ha tocado trabajar con algunas empresas en Chile, con sanitarias principalmente, que no sé si Juan Arturo estará en Perú o en Chile, pero en Chile las sanitarias son empresas concesionadas que son monopolios naturales, entre comillas, porque uno tiene la opción de cambiarse de compañía. Y en ese caso, los entes gubernamentales, que son los reguladores principalmente, son los que de alguna forma son los garantes del servicio y establecen prácticas, establecen SLA, establecen todos ciertos protocolos de atención y también exigen cierto cumplimiento normativo. Eh, Incluso nosotros nos ha tocado trabajar con empresas reguladas en distintas industrias, con AFP, con ISAPRES, con cajas de compensación y también con empresas de servicios básicos. Y a pesar de que las empresas no tienen, los clientes muchas veces no tienen la opción de cambiarse, igualmente les preocupa. Entonces es un tema, por un lado, de la iniciativa propia de la empresa, la mejora, y por otro lado también de los organismos reguladores, que son los responsables también de asegurar que las empresas cumplan con la promesa de servicio que está bajo la concesión que el gobierno, en el caso de Chile, les entrega. Perfecto. Bueno, Patricio, ahora sí, agradeciéndote nuevamente, también Angélica, muchas gracias. Vamos a compartir la presentación, y si tienen cualquier pregunta adicional, también se las vamos a hacer llegar a Angélica y a Patricio. Muchas gracias a CeroQ, a BBK. Nos despedimos y un fuerte abrazo. Muchas gracias a Muchas gracias todos. por la invitación.
Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes. Muchas gracias.